Muy buenas noches, tengan todos. Espero que este día hayan disfrutado, un día muy cálido, pero un día lleno de la bendición, de la presencia de nuestro Dios. Y esperamos que este día usted haya estado contento, alegre, feliz, que es lo que Dios quiere, que todos disfrutemos de su gozo y estar siempre en la presencia de Él. Así que esta noche, para dar inicio al devocional familiar, vamos a pedirle a Celina que nos introduzca con una oración. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque este día has estado con nosotros. Gracias porque nos permite reunirnos con libertad y hablar tu palabra, Señor, a los cuatro vientos, Padre. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, por este precioso día. Y Padre de misericordia, hoy te pedimos que tu palabra venga a hacerse vida en nosotros, Padre. Y que podamos ser hacedores de tu palabra y que podamos aprender cada día más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo, de tu gozo, de tu amor, de tu paz, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de conocer a Dios. Y hoy en esta noche vamos a hablar que Dios es una Trinidad. ¿Se acuerda que pusimos un tema que decíamos 3 en 1, Dios es 1 y 3? Y vimos el día del lunes que Dios es 1. Hoy vamos a ver la Trinidad de Dios. Así es que yo le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo 28, 19. Ya lo habíamos leído, este fue uno de los 3 versículos que leímos el día lunes. Es cuando Jesús está dando la comisión a los discípulos, y esta es la parte que nos interesa para el estudio de esta noche, para exponer la palabra. Lo leo yo, dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Aquí habla de las 3 personas. El mandamiento que nos da Jesús de bautizar a las personas es que lo hagamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. La palabra Trinidad vamos a definir de dónde viene, porque si usted lo busca en la Biblia no aparece. Realmente la palabra Trinidad no está en la Biblia. No fue un término que se utilizó cuando los primeros discípulos, los apóstoles, escribieron el Nuevo Testamento. No está ni en los evangelios, ni en las cartas apostólicas, ni en el Apocalipsis. No se encuentra. Pero ¿de dónde viene y por qué es el término? La palabra Trinidad, oiga lo que dice, proviene del latín trinitas, que significa triple, 3 en 1. La Biblia afirma que el único Dios verdadero existe como una Trinidad. Eso sí dice la Biblia, que el Dios todopoderoso, que el Dios verdadero, que el Dios único existe como una Trinidad. ¿Y dónde se muestra la Trinidad? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. O sea, la Biblia habla de 3 personas diferentes que se distinguen la una de la otra. El Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro, pero que son iguales. Los 3 son Dios, no son 3 dioses, es el mismo Dios, como lo hemos hablado. O sea que ellos comparten la misma naturaleza. ¿Cuál?
la divina, la de Dios, son en esencia divina y se relacionan entre sí en una comunión continua, permanente. O sea, el Padre no está divorciado del Hijo, ni el Hijo del Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo del Padre. O sea, están en una comunión continua. Es importante entender que la palabra Trinidad, como yo le dije, no se encuentra en las Escrituras, no aparece en la Biblia, sino que fue empleada por primera vez por un cristiano llamado Tertuliano, que es uno de los padres de la iglesia primitiva, y lo utilizó para describir lo que en las Escrituras se enseña acerca de la naturaleza trina de Dios, o sea, para poder enseñar acerca de la persona del Padre, de la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo. Para eso, como un agregado, le voy a decir quién era Tertuliano, porque es importante saber. De repente usted dice, no, es que Tertuliano lo utilizó, y entonces al que usted le esté compartiendo la palabra le dice, ¿y quién era ese señor? Y usted no sepa qué decirle. Esta información está usted la puede hallar en Google, en Wikipedia, en diferentes libros que hablan sobre la historia de la iglesia, del desarrollo de la iglesia. Allí aparecen los padres de la iglesia, de la iglesia primitiva, de las diferentes congregaciones en las diferentes regiones. Su nombre era Quinto Septimio Florente Tertuliano y vivió entre el 160 y el 220 después de Cristo. Fue un padre de la iglesia y un prolífero escritor durante la segunda parte del siglo II y la primera parte del siglo III. ¿Por qué? Porque él vivió a finales del siglo II, o sea, del 160 al 200 o al 199. Era la parte final de ese siglo. Y vivió del 200 al 220, que era la primera parte o una parte de la primera parte del siglo siguiente, del siglo III. Debido, dice la historia, a su trayectoria controvertida por haberse unido al movimiento montanista. Esto creó un hombre de apellido Montano, un movimiento. En ese tiempo surgían diferentes movimientos. De hecho, Tertuliano creó un movimiento con su nombre, el movimiento, los tertulianistas, creo que se llamaban, si no me equivoco. Y al final él terminó abandonando el movimiento y regresó a la iglesia. Entonces dice, junto con otro señor de nombre Orígenes, que era otro de los padres de la iglesia y que por esa razón no fueron canonizados por la iglesia católica. Nació y vivió y murió en Cartago, o sea, él era originario de Cartago, en el actual Túnez, y ejerció una gran influencia en la cristiandad occidental de la época. Su padre fue centurión en el ejército romano en África, por eso es que él nació en Túnez. Su conversión al cristianismo ocurrió alrededor del año 197 y 198, o sea que él tenía la edad de 17, 18 años, 37, 38 años cuando se volvió cristiano. Él era, por su padre romano, él era romano, esa era la nacionalidad de él. Y dice, fue un académico que recibió una excelente educación, fue ordenado presbítero en la iglesia de Cartago, estando a su vez casado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el celibato no era obligatorio, el celibato comenzó a ser obligatorio muchos siglos después de que Tertuliano hizo su incursión en la cristiandad. Con eso dejamos punto y aparte ya para ver de dónde viene
el término, o quién empleó por primera vez el término Trinidad, ¿verdad? Para que nos quede claro, porque no aparece en la Biblia, como se lo repito. Cuando examinamos, volviendo a la palabra Mateo 28:19, encontramos la declaración que Jesús usa para que se haga el bautismo. Entonces, cuando una persona va a ser bautizada, el que va a bautizarlo le dice que lo bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue un mandato directo del Señor Jesucristo. Entonces, este mandamiento, este mandato de Jesús es un ejemplo maravilloso de la unidad y de la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice que nos mandó a bautizar en el nombre. Y oiga, esa palabra nombre es singular, pero se refiere a tres. Por eso yo le decía el día lunes que aquí el singular no se refiere en la Biblia, no es un absoluto de uno, sino que cuando habla en singular se puede estar refiriendo a varios. Y en esta porción dice, y bauticen en el nombre, no dice en los nombres, oiga, no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, dice en el nombre de un solo nombre. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a Dios y en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, conociendo eso, aquí en Mateo 28:19 está manifestada la idea de ese Dios trino. Y así lo vamos a ver a lo largo de toda la palabra. Si leemos, si me acompaña ahí, 2 Corintios 13:14, vamos a ver cómo en esta porción participa la Trinidad. 2 Corintios 13:14, Celina, si lo puede leer, por favor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ok. Amén. Amén. ¿De quién es la gracia? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Y Él es el Hijo. ¿Ah? ¿El amor de quién? De Dios. De Dios, dice tu versión. En otra dice el amor del Padre. ¿Ah? Entonces, cuando se refiere aquí a Dios, está hablando del Padre. Y dice, ¿y la participación de quién? Del Espíritu Santo. Ah, que como le han dado en llamar la tercera persona, aunque realmente Él no es la tercera persona. Aquí no hay ni primera, ni segunda, ni tercera persona realmente. Aquí es la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Porque cuando colocamos nosotros en un orden, pareciera o da a entender que ese orden es descendente, que el primero es el más importante, el segundo es menos importante que el primero, pero más importante que el segundo, y el tercero es el menos importante. Y aquí todos son importantes porque las tres personas comparten el carácter divino, son Dios, son el mismo Dios. Entonces aquí este versículo de Corintios, de Pablo hacia los Corintios, nos expresa la igualdad absoluta. Fíjese, ¿a quién pone primero este versículo? A Jesucristo, al Hijo. Si fuera un orden de prioridad o de importancia o de grandeza, entonces ¿quién tendría que ir primero? El Padre, ¿va? Pero no es así. Y vamos a ver en varios versículos que no es así. Entonces aquí, y si eso fuera por orden de importancia o de mayoría, de quién es mayor, entonces sería una herejía poner al Hijo y al Espíritu Santo antes que al Padre, cualquiera de ellos. Pero no, ¿por qué? Porque son iguales.
Entonces, cuando leemos, si podemos ver ahí 1 Corintios 12, del 4 al 6, fíjese cómo dice, lo voy a leer yo y tal vez buscas, Lina, Efesios 4, 4, 6. Vamos a ver algunos versículos aquí. Dice 1 Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Oiga, aquí comenzó por el Espíritu Santo. Después se refirió al Hijo, a Jesucristo. Y termina refiriéndose al Padre, al Dios Padre. Entonces, no es que uno sea primero y que el otro sea tercero. O sea, todos son iguales. Y dependiendo de a lo que se esté refiriendo la palabra, así va a poner primero a uno o a otro de ellos. Aquí en esta oportunidad Pablo está hablando de los dones. Entonces, el que da los dones es el Espíritu, es el que reparte los dones. Y el que da los ministerios es Cristo. En Efesios dice que Él designó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién nos da los ministerios? Jesucristo. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Y quién hace las operaciones? Opera en la vida de las personas, el Padre, Dios Todopoderoso. ¿Qué dice Efesios 4, 4, 6, Elin? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí todavía es más específico. Primero habla de un cuerpo y un solo espíritu. ¿Qué? Habla del espíritu. Después dice un solo Señor. Y por último dice un solo Dios y Padre. ¿Por qué? Porque está hablando de diferentes operaciones, de diferentes acciones, y de acuerdo a cómo va la escritura, lo que el escritor, el apóstol está apuntando, en este caso Pablo, primero se va a referir al espíritu. Está hablando de las cosas espirituales. Y por último, Primera de Pedro, para terminar este punto, capítulo 1, versículo 2, Primera Pedro 1, 2, dice lo siguiente: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Oiga, aquí cambió totalmente el orden. Primero es el Padre, después es el Espíritu y después es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro se estaba refiriendo al conocimiento primeramente, y entonces dice que el conocimiento, después del conocimiento viene la obra santificadora del Espíritu, y el fruto de todo esto es la obediencia a Jesucristo, porque nosotros debemos de volvernos obedientes a Jesucristo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola esencia divina y conviven en perfecta igualdad y unidad. Entre ellos no hay diferencias, entre ellos no hay pleitos, como se recuerda que los apóstoles le decían: yo quiero tal lugar, cuando tú te estés ahí arriba sentado junto a tu padre, que mis hijos estén a la par tuya, le digo la mamá de los Boanerges, ¿no? Entonces aquí el Padre tiene su trono, el Hijo tiene su trono, y el Espíritu Santo ahorita está aquí en la tierra trabajando con todos y cada uno de nosotros, llevando a las almas al conocimiento, a la conversión, al arrepentimiento. Esa es la verdadera palabra. El Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos. Entonces ellos conviven en una perfecta igualdad y unidad, siendo ellos tres personas distintas,
y no como muchos aseveran por ahí, ¿verdad? En una herejía, que es una persona que se manifiesta de 3 maneras diferentes. Eso no es así. Es un Dios manifestado en 3 personas. Eso es muy diferente a lo que muchos dicen, que es una persona que se revela de 3 maneras diferentes o de maneras diferentes. Veamos algunos pasajes para poder asentar esto. Bien, Marcos 1, 9, 11, dice la palabra del Señor. Aquí es cuando Jesús llega donde Juan el Bautista para ser bautizado. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Qué estaba sucediendo con cada uno de ellos en este pasaje? A ver, Jesús fue bautizado, ¿verdad? Así es. Entonces Jesús estaba recibiendo el bautismo, no porque necesitara ser bautizado, sino para que se cumpliera lo mandado por el Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Descendió como paloma. Ok, entonces viene el Espíritu Santo y desciende del cielo y toma una forma como de paloma, como una paloma, y se posa sobre el Señor. Entonces lo llena de su Espíritu, ministra sobre él. ¿Y qué hace el Padre? Una voz. Hace una declaratoria y dice: ese es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Oiga, el mismo Dios manifestándose en 3 situaciones, con 3 personajes diferentes. El Padre hablando, el Espíritu ministrando y el Hijo siendo bautizado. ¿Ve? Perfecta comunión. Veamos Juan 14, 16, 17, dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ok, ¿qué estaba haciendo Jesús? Juan 14, 16, 17. ¿Qué está haciendo Jesús? Rogando al Padre, está elevando una oración. Eso es lo que está haciendo. Yo rogaré al Padre. ¿Y qué hace el Padre? Os dará otro consolador. Ok, entonces ¿quién da el consolador? Al otro consolador, el Padre. ¿Y qué hace el consolador? Va a morar con el creyente y en el creyente. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Oigan, entonces nos queda claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas diferentes, distintas, con funciones distintas. Dios no es 3 seres independientes ni 3 diferentes dioses, mucho menos. Tampoco es una sola persona con 3 facetas diferentes, o que se revela de maneras diferentes. Es el Dios que existe en 3 personas distintas pero iguales, distintas por las funciones, iguales porque es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque ellos 3 son uno en su naturaleza o su esencia divina. Mire, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de maneras diferentes, como lo hemos visto ahí arriba. La manifestación del Padre fue una voz.
El Hijo se había manifestado y se manifestó como un hombre, como un ser humano. Y el Espíritu Santo dice que se manifestó como paloma, se manifestó como lengua de fuego. O sea, el Espíritu Santo ha tomado diversas formas para manifestarse. Entonces, esto nos enseña algo, que el Padre es un Dios invisible que ningún hombre ha visto. Entonces, el que le vengan a decir que han visto al Padre, ese de entrada es un mentiroso, blasfemo y todo lo que usted le quiera poner, porque al Padre nadie lo ha visto. Juan 1:18 dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Jesús les decía: si me ven a mí, están viendo al Padre. Si me conocen a mí, conocen al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Otra cosa que hemos aprendido es que el Hijo de Dios hecho carne, y es la revelación perfecta de Él, del Padre. Dice Juan 1:1: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando la palabra habla del Verbo, está hablando del Hijo del Señor Jesucristo. Versículo 14, siempre de Juan 1: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga, sigue hablando de Jesucristo, y aquí ya pone al Padre, que menciona que es el Hijo del Padre. Y el versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y lo que yo le decía, que los discípulos le preguntaban por que les mostrara al Padre, en Juan 14:9 dice lo siguiente: Jesús les dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocen. Felipe le pregunta: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ven? O sea, el que conoce al Hijo conoce al Padre, decía Jesús, pero nadie ha visto al Padre. Y el Espíritu Santo es Dios mismo, con una característica especial, yo lo voy a referir así, que vive dentro del cristiano. Oiga, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo habita en nosotros. Romanos 8:9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Cuando habla del Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Oye? Veamos, de todo lo que hemos hablado de la unidad de Dios y de la Trinidad de Dios, veamos un resumen de todas estas verdades acerca de la Trinidad. La primera verdad que tenemos que tener firme en nosotros es que Dios es uno. Solo hay un Dios. No hay tres diferentes dioses en la Trinidad. Y cuando la gente dice que son tres dioses en la Trinidad, esa herejía se llama triteísmo. Entonces, si alguien le viene a decir que hay tres dioses diferentes en la Trinidad, que es un Dios el Padre, que es un Dios el Hijo y que es un Dios el Espíritu Santo, ese es un hereje triteísta. Otra verdad es que Dios es tres. Un Dios que existe como tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso sí, Dios se manifiesta en tres personas. Tercera verdad: las Escrituras claramente confirman estas dos verdades anteriores.
que Dios es uno y que Dios es tres. Eso es lo que hemos estado viendo el día lunes y este día. Aunque no entendamos totalmente esta verdad, pero algo que Dios nos pide es que creamos y que enseñemos las verdades con convicción. Probablemente usted no lo comprenda totalmente, no lo entienda totalmente, porque hay cosas que nos cuesta a veces entenderlas por nuestro mismo razonamiento, nuestra misma lógica, un montón de cosas. Y Dios no es lógico a la manera del hombre, ni a la razón del hombre. No dice pues que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Póngale la lógica humana a eso y se va a volver loco. Pero lo creemos y eso es lo que Dios quiere que hagamos. La cuarta verdad es que las tres personas de la Trinidad son personas reales y distintas. O sea, no son invenciones, no son entes irreales o que solo existen en la mente. No, son personas reales. Jesús se manifestó como hombre. Esa era su función o parte de su función, es venir como hombre. El Espíritu Santo se manifiesta, ya dijimos, de diferente manera. Y el Padre, al que nadie ha conocido, ha hablado. Y los hombres han escuchado truenos, sonidos. Pero a los que les ha hablado han oído la voz. Moisés oyó la voz, vio la zarza, pero nunca lo vio a él. Hay una herejía que muchas personas la manejan. Y es la siguiente: decir que la Trinidad usa tres máscaras diferentes, o que se revela a sí misma de tres formas o de modos diferentes, y esa herejía se llama modalismo. La quinta verdad es que las personas de la Trinidad son perfectamente iguales. ¿Por qué? Porque lo que yo le decía antes, el Hijo no es menos que el Padre, ni el Espíritu es menos que el Hijo, ni el Padre es menos que el Espíritu. O sea, todos son iguales, están a un mismo nivel. El hombre se encargó de decir que la tercera persona, realmente la persona del Espíritu Santo. La sexta verdad es que las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y desempeñar funciones distintas. O sea, Dios es Dios, Él es soberano y Él dispuso manifestarse en tres personas diferentes de maneras diferentes, como ya lo hemos visto, ¿verdad? La séptima verdad es que la Trinidad es un misterio y no es una razón para negarlo. O sea, el hecho de que usted y yo no lo conozcamos porque es un misterio, o que la persona no lo conozca porque es un misterio, y un misterio es algo que está oculto, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo no lo conozca no quiere decir que no existe o que no es. Entonces alguien podrá decir que es imposible creerlo porque no lo entiende o porque no se puede explicar, va a dejar de ser cierto. Como le decía, Dios es soberano y en su soberanía dispuso que así se iba a manifestar Él a los hombres. Las mismas verdades de la Escritura a veces son difíciles de entender porque van más allá del entendimiento humano. Por ejemplo, que el Verbo se haya hecho carne. Expliquémoslo
físicamente, lógicamente, al nivel humano, y no se puede explicar. Pero porque no lo podamos explicar o porque no lo entendamos totalmente, no vamos a decir que no es cierto. Y la última verdad, la octava, es que la mayoría de las ilustraciones que se emplean o que empleamos para explicar a la Trinidad muchas veces son inadecuadas. Por ejemplo, hay quienes tratan de explicar la Trinidad comparándola con el agua y decir que el agua se manifiesta en estado gaseoso, sólido y líquido. No es lo mismo que decir que Dios se manifiesta en 3 personas. Y a veces esas cosas tienden más a confundir. Al final de cuentas, quien explica de la mejor manera la palabra, quien nos hace entender bien la palabra, es el Espíritu Santo. Si usted quiere entender la palabra, pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo que le explique. Porque la palabra dice, ya no tienen necesidad que nadie los enseñe, parafraseando, sino que el Espíritu Santo les va a enseñar todo lo que tienen que decir, cómo actuar. O sea, Él da dirección a nuestra vida. Entonces, Él es quien nos enseña realmente. Entonces, a veces queremos ayudarle a Dios, nosotros los hombres, y Dios no necesita ayuda. Cuando Él quiere que usted o yo entendamos la palabra, Él la explica, ¿verdad? A veces uno ha leído la palabra muchas veces, el mismo versículo, la misma porción, y nunca le había atinado, y de repente, un día ahí, una mañana, una madrugada, una noche, leyéndole, y ¡pum!, le cae a uno el 20. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo decidió que ese día le iba a revelar el misterio que estaba oculto para usted. Entonces, la mejor manera de explicar la Trinidad es esa, sencilla, tal cual dice la palabra. El testimonio, o más bien la ordenanza que nos dio Jesús, ir y predicar el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está manifiesta la Trinidad. ¿Para qué vamos a hacer el bautismo? Para obedecer al Padre. ¿Por qué lo hizo Jesús? Para que se cumpliera. ¿Quién le ministró? El Espíritu Santo, una vez que salió de las aguas. El Padre habló, se complació en lo que el Hijo había hecho. ¿Qué más explicación queremos? Entonces, hoy hemos entendido y aprendido que Dios es uno, se manifiesta en 3 personas. Amén. Bueno, nos quedamos aquí, vamos mañana a seguir hablando de la Trinidad. Vamos a ver otras cosas que hay ahí acerca de la Trinidad, pero hoy por hoy vamos a dejar la palabra aquí. Quiero terminar orando esta noche para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos nosotros comprender la palabra. Seamos sencillos, seamos humildes, no querramos correr. Algunos podrán decir, esto ya lo sabía, qué bueno que ya lo sabía, pero nunca es malo tener un refuerzo. De hecho, estamos aprendiendo, digo estamos, que todos estamos aprendiendo de esta palabra. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Te pedimos, Dios, que completes la obra preciosa que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y, Señor, que esta noche podamos descansar, Señor, podamos reposar, que nos acostemos en paz, que durmamos en paz, porque hemos aprendido a confiar y a esperar en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos nosotros.